Realidad alternativa. Un tramione fanfic escrito por Natalis. Capítulo 4, parte 2. Dos mujeres, un conflicto. Hermione nunca antes en su vida había recolectado huevos y mucho menos ordeñado una vaca, por lo que la primera vez que tuvo que realizar esas tareas tuvo que hacer acopio de su valía e intentar no hacer muecas. Intentaba pensar que lo tenía fácil, a comparación de Malfoy, quien había estado intentando averiguar cómo rayos funcionaban las herramientas. Ella solo rogaba que no terminara cortándose un dedo o algo similar, porque no sabría cómo ayudarle. Estaban en una época donde los avances médicos eran inexistentes. Recolectar huevos no era difícil, simplemente debía ir al gallinero y buscarlos. Ordeñar una vaca, por el contrario, era algo que hubiera preferido no experimentar. Había visto por televisión en muchas ocasiones cómo hombres con cubos se sentaban al lado de la vaca antes de comenzar a laborar, pero nunca había averiguado si tenían alguna táctica específica, así que no le quedó otra opción más que averiguarlo por medio de la práctica. Tomó un cubo y un banquito pequeño y se sentó al lado del animal, que había tenido la precaución de amarrar antes. Extendió una de sus manos para tocar la ubre, pero sus dedos se contrajeron casi por voluntad propia antes de poder lograrlo. Apretó sus dientes, luchando contra el sentido de repulsión que la invadió. «No seas cobarde», se dijo a sí misma. Ella siempre había bebido leche y había sabido muy bien de dónde provenía. No podía actuar de ese modo tan ridículo ahora. Volvió a tomar aire e intentó nuevamente. Le tomó un tiempo acostumbrarse a aquello y aún más conseguir sacar un chorro decente de leche, pero lo consiguió, y a pesar de que no estaba segura de si podría volver a beber leche nuevamente, se sentía totalmente orgullosa de haberlo logrado. Pero sus actividades no terminaban ahí. No solo debía recoger huevos y ordeñar una vaca, también debía de cocinar, limpiar el pequeño hogar que tenía, lavar la ropa, alimentar a los animales y cuidar del diminuto huerto que tenía detrás de su casa. Con tantas cosas que hacer, todas las noches caía rendida en la cama, sin tener tiempo alguno de discutir siquiera con Malfoy. El rubio tampoco estaba pasándolo bien, las herramientas no eran su fuerte. Había intentado familiarizarse con estas cosas en primer lugar, intentando averiguar para qué rayos sería cada uno. Prefirió investigar por su cuenta y no recurrir a Granger. No quería que la chica se riera de él y lo tratara como un inepto. Quizás por eso también había salido a escondidas y se había encaminado al bosque para poner en práctica la actividad de derribar árboles a modo de descargar frustraciones. Cuando regresaba de uno de esos viajes, se encontró sorpresivamente con Rose. «¡Oh, Draco! ¡Hola!», lo saludó, simulando estar sorprendida de verlo allí, cuando en realidad lo había estado espiando desde su casa para encontrar el momento perfecto en el que estuvieran solos. «¿Qué haces por aquí?». El rubio le mostró el hacha, dejando que ella sacara sus propias conclusiones. Después de todo, él se suponía que era el carpintero y debía de recolectar leña del bosque. «¡Vaya!», exclamó Rose sonriéndole, mientras dejaba que sus ojos se deslizaran lentamente por todo el cuerpo del muchacho, notando desde su camisa sudada y su respiración trabajosa por el esfuerzo hasta el modo en que sus músculos de sus brazos se veían. «Debes estar terriblemente agotado». «Harto, más bien», dijo sinceramente. Estaba asqueado de esa vida de campesino que estaba muy lejos de las riquezas a las cuales estaba acostumbrado. La mujer, que parecía no tener camisas de su talla, se acercó a él caminando de un modo peculiar, consiguiendo que Draco no pudiera apartar la vista del movimiento de sus caderas. «Pobre de ti», dijo ella acercándosele para tocarle los brazos suavemente. «Siempre esforzándote tanto», le apartó el sudor de la cara con su mano. «Debe ser duro tener que trabajar tanto para mantener a tu hermana». Él hizo una mueca. Si debía ser sincero consigo mismo, hasta el momento no había hecho grandes cosas. Había sido Granger la que había vendido huevos y leche y la que cocinaba todos los días.
Claro que eso no significaba que pensaba agradecérselo de algún modo, y mucho menos pensaba decirle que, de todas las personas que pudo haber tenido que tocarle compartir esa horrible experiencia, ella era la más apta. No quería ni imaginarse cómo habría sido tener que estar allí con una Pansy quejumbrosa o con el inepto de Goyle. La mueca que hizo, Rose la interpretó como una aceptación de sus palabras. Ella puso una expresión de comprensión en su rostro y volvió a acariciar sus brazos, pero esta vez con más lentitud. «Quizás deberías, no sé, encontrarle un marido», sugirió. Draco rió sin poder evitarlo. Si Granger escuchara esa conversación, seguro lanzaría el grito al aire. «Claro», dijo con gracia, «porque estoy seguro que hay muchos candidatos detrás de ella». «Bueno, hay que admitir que tiene su carácter y que no es precisamente bonita ni tiene tantos atributos», dijo Rose mientras llenaba de aire sus pulmones para que sus pechos se elevaran y curvaran aún más la tela. «Pero tampoco es fea». «Nunca lo pensé», admitió. Y era verdad. Para él, Hermione Granger nunca había sido atractiva. No porque realmente la considerara fea, sino porque nunca se había detenido a pensar en ella como una chica. Era la amiga de Potter, la sábelo-todo insufrible, el ratón de biblioteca, nada más. Le gustaba burlarse de ella, sacarla de quicio y demostrarle que todos sus conocimientos sacados de libros que tan abiertamente presumía no le servían de nada en la vida real. Aunque aquella vez en el circo, con ese traje ajustado y esas medias de infarto, pues no lo es, y te puedo asegurar que con una dote decente podrás conseguirle enseguida un buen marido que pueda llevarla lejos de aquí, dándole una buena vida para ella y una solución a los problemas para ti, comentó Rose con liviandad. Y creo conocer el candidato perfecto. Draco la contempló con cierta diversión. Aquella conversación era más ridícula. Estaba en un mundo que no era real con Granger como su hermana, hablando de conseguirle un marido para mandarla lejos de él. Si tan solo las cosas fueran tan fáciles en la realidad. Él ni siquiera se habría metido en ese lío en primer lugar, pero había hecho una promesa y estaba obligado a cumplirla, le gustase o no. ¿En serio?, inquirió simulando interés. ¿Quién es? Jack Callahan, dijo con orgullo. ¿Quién? El nombre no le sonaba en absoluto. Ya sabes, Jack el... Rose se vio repentinamente reticente a seguir la oración. Jack el senescal del rey. No había que tener más de 2 dedos de frente para darse cuenta, por el modo en que Rose lo dijo, que ese tal Jack seguramente tenía algo malo. Ella vio el ceño fruncido del muchacho y rápidamente se apresuró a añadir: «No es tan malo. Todos saben que tiene un pequeño inconveniente con el baño». Se llevó una mano a la nariz y simuló sentir un mal olor. «Pero estoy segura que eso es algo que una mujer fuerte como tu hermana sabrá corregir». «Lo pensaré», dijo mientras decidía que ese era el mejor momento para dejar atrás a esa mujer y sus ideas. Ella lo contempló alejarse. La indignación se iba transformando en molestia con rapidez. Llevaba mucho tiempo intentando tener a ese infeliz que siempre encontraba el modo de escapar. Y ya se estaba hartando. Pero las cosas no iban a quedar así. Ella tendría al muchacho costase lo que costase, o lo llevaría a la ruina. Lo juraba por su vida. Draco miró su recién terminada mesa y sonrió orgulloso de haberlo conseguido él solo. No le había pedido ayuda a nadie y ni siquiera se había martillado los dedos. No había quedado perfecta, puesto que las patas quizás estaban un poco desalienadas y la superficie no era completamente lisa, pero era una mesa al fin y al cabo, y funcionaría. «¿Qué rayos es eso?», preguntó Hermione, yendo hacia el aserradero. «¡Es horrible!». Sus ojos estaban clavados en la espantosa cosa tambaleante de madera que era del tamaño de un cerdo y que, misteriosamente, se parecía a uno. Draco le lanzó una mirada helada.
Antes de que ella apareciera, había tenido el orgullo de creer que al menos había hecho algo bien, pero ahora ya no importaba una mierda, se dijo. Se giró, malhumorado, y se alejó a grandes zancadas de allí, gruñendo entre dientes. ¿A dónde vas? Hermione lo miró sin entender lo que le sucedía, hasta que se dio cuenta que aquella cosa horrible era la mesa que se suponía que debía de entregarle al marido de Rose. —¡Malfoy! ¡No está tan mal! —Déjame solo, Granger —gruñó antes de marcharse. —¡Demonios! —pensó ella. No había querido herir sus sentimientos. Ni siquiera pensó que eso hubiera sido posible. Draco podía sentir que todo a su alrededor se movía. ¿O era el suelo el que se movía tan temblorosamente bajo sus pies? Rió tontamente al pensar en lo ridículo de esa pregunta, pero pronto recordó que no debía de hacer ruido para no despertar a Granger, por lo que se llevó las manos a la boca con prisa para amortiguar el ruido. Él ni siquiera se había dado cuenta que todavía estaba fuera de la casa en mitad de la noche y que había pocas posibilidades de que la chica lo oyera. Pero su cerebro estaba tan saturado del alcohol que era incapaz de pensar con coherencia. Había descubierto que ese podría ser una pequeña aldea perdida en medio del bosque, pero que eso no significaba que no tuviera una taberna. Una taberna donde los hombres se reunían a beber hasta quedar tan borrachos que apenas recordaban cómo se llamaban sus esposas. —¿Draco, estás bien? Se volteó lentamente, nuevamente sintiendo que todo a su alrededor giraba a una velocidad abrumadora, y vio frente a él a Anne, quien lo contemplaba con preocupación. Aun con la nubosidad que tenía en la mente, sabía que debía mantener a la niña alejada de él. Durante todo el tiempo que había permanecido en aquel sitio, viviendo esa realidad de mierda, no había dejado de recibir sonrisas risueñas y miradas brillantes de su parte, que él no respondía. Sabía que actuaba con frialdad y sinceramente le importaba muy poco si dañaba sus sentimientos, pero se negaba a ser acusado de un pervertido por darle esperanzas infundadas a una niña que tenía un enamoramiento ridículo. «Vuelve con tu madre, Anne», le gruñó, antes de volver a darle la espalda e intentar poner sus pies uno delante del otro sin tropezarse. «¡Estás ebrio!», lo acusó la chica, llegando a su lado para contemplarlo con el ceño fruncido. «¡Qué brillante observación!», exclamó con sarcasmo. Vio el dolor en la mirada de ella, pero no le importó. Lo único que quería era llegar a su casa y fundirse en esa incómoda cama. «Te acompañaré. Hermione se enfurecerá cuando te vea». Tomó su brazo con cuidado y comenzó a arrastrarlo hacia la casa. Draco estuvo a punto de protestar, pero se contuvo, prefiriendo dejarse arrastrar. Era mejor que la niña lo llevara, porque si no seguramente terminaría errando el camino y durmiendo en el gallinero. «Guarda silencio», le ordenó Ana, mientras abría con lentitud la puerta de la casa. El interior estaba en completa oscuridad. Granger se había acostado hacía horas y ahora dormía profundamente. No quería despertarla. Estaba seguro que, tal como había dicho Anne, su hermana lo reprendería duramente y con el mareo que sentía no iba a sobrevivir a sus gritos. Por eso la siguió ciegamente, dejándose caer en la cama que ella le indicaba sin cuestionamientos. Suspiró aliviado cuando sintió que lo tapaba una colcha. «Gracias», gruñó mientras se acomodaba de lado. «Shh», siseó la niña, recordándole que debía estar callado. Draco suspiró y no tardó demasiado en caer profundamente dormido, sin darse cuenta que esa ni siquiera era su cama, ni mucho menos que Anne se acostaba junto a él, con una pequeña sonrisa en sus labios. «¡Ah, maldito desgraciado!». No fue el grito lo que despertó a Draco, sino el golpe que recibió en la cabeza, seguido por el tirón en su ropa que lo sacó fuera de la cama. «¿Qué demonios?», inquirió confundido, abriendo los ojos de repente, para encontrarse con una mujer de unos 40 y pico de años que lo contemplaba con una profunda rabia en la mirada. «¿Quién eres?».
¿Quién soy yo? Soy la madre de la niña con la que te has propasado, exclamó. ¡Oh! Pero esto no se quedará así. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando esa mujer?, se preguntó. ¿Por qué lo había sacado de su cama tan violentamente y lo acusaba de tal cosa? La vio mirar a su alrededor con desesperación hasta que sus ojos se pegaron a algo que estaba apoyado en la pared. Corrió inmediatamente a buscarlo y la boca de Draco cayó en el asombro cuando se dio cuenta que se trataba de una ballesta. Se puso de pie de un salto, haciendo caso omiso al dolor de cabeza que taladraba en su cráneo. —¡Mamá, no! —rogó Anne, apareciendo de repente, tirando del brazo de la mujer para impedir que asesinara al hombre que amaba. —¡No! —¡Déjame, Anne! Tiró de su brazo para desprenderse. —¡Mataré a ese infeliz! Draco retrocedió a toda prisa, chocando con un baúl repentinamente. ¿Qué hacía eso allí? Granger había colocado sus baúles en la esquina contraria. Miró sorprendido a su alrededor, dándose cuenta que no se encontraba en su propia casa, sino en una que nunca antes había visto. Fue en ese instante en la que la luz llegó a sus pensamientos y se dio cuenta de lo que había sucedido. Él podría haber estado borracho la noche anterior, pero era de esa clase de personas que, sin importar cuánto alcohol hubiera en su sistema, siempre recordaba al día siguiente lo que había hecho la noche anterior. —¡Maldita bruja! —le gritó a la niña. —¡Me trajiste a tu casa! Anne se ruborizó terriblemente y lo miró herida, como si él le acabara de dar una bofetada. Pensé que... —¿Pensar? —¡Pero si ni siquiera tienes cerebro! —le gritó. Un sollozo escapó de la boca de Anne. —¡No le hables a mi hija de ese modo! La mujer lo apuntó con la ballesta. Aquí el único culpable eres tú por incentivar sus avances. Creí que te había dejado muy en claro hace 2 meses que te alejaras de ella. Él ni siquiera había estado allí hace 2 meses. Apenas llevaba 5 días en aquel jodido lugar. —Estás demente —le dijo a la mujer—. No puedes matarme solo porque tu hija no puede dejarme en paz. —No te atreves a acusarla de ese modo. El dedo de la mujer estaba cada vez más cerca del gatillo, por lo que él alzó sus manos, intentando hacerle ver que él no tenía modo de defenderse. Lo último que quería era tener una flecha atravesada en su pecho. Si moría en una realidad alternativa, ¿también moría en la real? No tenía idea, y tampoco quería descubrirlo. Bien, tiene toda la razón, dijo, intentando hablar pausado para no alterarla aún más. Soy un desgraciado, pero le juro que jamás en mi vida toqué a su hija. Anoche estaba borracho y me encontré con ella. Me dijo que me llevaría a mi casa, pero no fue así. Mientras hablaba, comenzaba a retroceder lentamente, buscando con la mirada una salida. Ella me trajo aquí y no me di cuenta, pero me dormí inmediatamente. No la toqué, lo juro. La puerta estaba a apenas 2 pares de pasos, solo un poco más, y podría salir corriendo, lejos de Anne y de su madre loca que buscaba venganza por algo que él no había hecho. —¿Cómo no pudiste darte cuenta que no era tu cama? —le preguntó sin creerle ni un poco. —¿Cómo no reconocer tu propia casa? —Esa es una muy buena pregunta —admitió—, pero estaba borracho, no tenía ni idea a dónde me dirigía. Retrocedió los pasos que faltaban y cuando puso un pie en el exterior salió corriendo como si lo persiguiera el mismo demonio. No volvió la cabeza atrás para ver si lo perseguían, pero cuando oyó un grito de frustración y sintió el aire de una flecha rozando su mejilla, supo la respuesta. —¡Maldito! —gritó la mujer. Draco puso más velocidad en sus pasos y cuando distinguió la casa que compartía con Granger, entró sin pensarlo 2 veces. —¿Dónde demonios estuviste toda la noche? —le preguntó Hermione nada más verlo entrar. El chico respiraba agitadamente. Tenía el cabello alborotado, los ojos abiertos como platos y su piel estaba increíblemente pálida. —¿Estás bien? —le preguntó. —¿Qué pasó? —Granger, debemos marcharnos —exclamó, mirando a su alrededor, dispuesto a empacar cualquier cosa que fuera necesaria. —¡Inmediatamente!
¿Marcharnos? ¿De qué estás hablando?, cuestionó. ¿Quieres decirme de una buena vez qué sucede? La puerta de la casa se abrió en ese mismo instante, haciendo que la luz del exterior los cegara momentáneamente. Hermione intentó distinguir quién era y no tardó mucho en ver a la madre de Anne observando a Malfoy con unas ansias asesinas, con una ballesta cargada en sus manos. «¡No huyas, cobarde! Si tuviste la desfachatez de acostarte con mi hija, ten la decencia de actuar en consecuencia». «¿Te acostaste con Anne?», preguntó Hermione, mirándolo con los ojos inmensamente abiertos. «¿Cómo pudiste?». «No es lo que crees», le aseguró con desespero. «No me acosté con ella. Bueno, sí, pero fue sin querer y solo dormimos». Ahora ya no le importaba qué antiguos problemas podría haber tenido en el pasado con Hermione Granger. Lo único que quería en ese instante era que ella le creyera para que lo ayudase a salir de ese enredo. La aldea era muy pequeña, por lo que todos no tardaron en oír los gritos que lanzaban y salieron a investigar qué sucedía. Pronto se reunieron delante de la casa de Hermione y Draco, queriendo ver cómo se desenvolvía la situación sin intentar intervenir. O al menos nadie dijo nada hasta que oyeron de qué iba el asunto. ¿Qué?, preguntó Rose, adelantándose con prisa, sintiendo todos los ojos posados en ella. Ella se había ofrecido libremente al rubio y él prefería a una chiquilla llorona que no le llegaba a los talones. ¿Qué clase de enfermo era? Pero no iba a dejar que las cosas se quedaran así. Iba a arruinarlo. «¿Cómo te atreves?», le dijo mirando directamente a Draco. «No te conformaste con seducirme. Tuviste que buscar a una inocente niña». «¿Seducirte? No te tocaría ni con un palo», dijo el rubio, consiguiendo que ella se enfureciera aún más. «¡Maldito infeliz!». Rose empujó a la madre de Anne de la entrada y caminó con largos pasos hacia Draco para darle una dolorosa cachetada. El sonido del golpe resonó en las paredes de la casa. Hermione se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. Podía ver la usualmente pálida piel del rubio, roja como un tomate maduro. Draco podía sentir arder su mejilla. Apretó los dientes y contempló furioso a la mujer. Ella pudo leer en su mirada que quizás se había propasado y retrocedió un paso, y luego otro, y otro, hasta que finalmente huyó corriendo. Volteó el rostro hacia la madre de Anne y la vio tragar saliva nerviosamente. «Vuelva a su casa», le dijo con voz helada, «y encierre a su hija por el resto de su vida». La mujer apretó los labios firmemente antes de dar media vuelta y escapar. Había algo en la mirada fría de Draco que le advirtió que no siguiera con sus juegos. Nunca había estado decidida a asesinarlo, solo había querido darle un buen susto. Pero al final había sido ella la asustada. A pesar de que la amenaza no había sido para Hermione, ella también contemplaba al rubio sin saber cómo actuar. Jamás en su vida había visto esa clase de mirada furiosa y fría en sus ojos, ni siquiera cuando se enfrentaban a esas furiosas discusiones, muchas sin sentido, ni cuando lo había visto pelear con Harry. Era tan revelador descubrir que Draco Malfoy tenía un límite que ella nunca había sobrepasado. Los ojos platinados del muchacho se clavaron en ella, retándola silenciosamente a decir algo al respecto. Hermione supo sabiamente guardar silencio. Lo vio encaminarse al cuenco con agua que había recogido del pozo momentos atrás y lavarse la cara con fuerza, como si aquel líquido fuera capaz de borrar los malos momentos de la mente. Fue en ese mismo momento cuando sintieron el reconocible temblor bajo sus pies y la magia saliendo desde el centro de la tierra para rodearlos. Ambos se miraron con preocupación. Ninguno tenía idea de a dónde serían mandados ahora.